Bueno, vamos a mirar lo que son los sistemas combinacionales. Todo sistema combinacional se caracteriza porque las salidas dependen únicamente de las entradas o de la combinación de las entradas. No tienen sistemas de realimentación. Los que tienen sistemas de realimentación son los sistemas secuenciales. Entonces, en electrónica digital, los sistemas combinacionales son los codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores. La LU, pues que es la unidad aritmético-lógica, tiene parte combinacional y parte secuencial. Entonces, un ejemplo de un sistema combinacional puede ser este plano circuital, donde la salida F depende únicamente de las entradas D, A, B y C. Listo. Todos estos sistemas secuenciales se pueden articular en un circuito integrado, ¿cierto? Como el que vemos acá. Entonces, tener un circuito integrado donde las salidas dependen únicamente de las entradas. Ok, vamos a mirar lo que es el codificador. Un codificador se entiende como un sistema combinacional de 2 a la n entradas, 2 a la n entradas y n salidas. Entonces, 2 a la n entradas, tengo muchas entradas y voy a tener pocas salidas. Entonces, lo que vamos a hacer es compactar la información. Entonces, muchas entradas las voy a codificar en unas pocas salidas. Listo, hay dos diferencias. En la parte de codificadores están los que son los codificadores puros y los codificadores no puros. Un codificador puro es cuando en sus entradas solamente hay una variable que cambia, y un codificador no puro pueden cambiar varias entradas al mismo tiempo. De todas formas, sea cual sea la entrada, va a tener un único código a la salida. Listo, vamos a ver el ejemplo con un monitor de bioseñales. Voy a suponer que yo tengo este monitor y que tengo una pantalla para transmitir una señal. Puedo seleccionar entre una señal cardíaca, electroencefalográfica, electromiográfica o electrooculográfica. Entonces, el paciente o el personal médico presiona un botón y en la pantalla aparece la señal relacionada con ese botón. Entonces, tengo 4 botones de selección. Sin embargo, no es necesario que yo envíe los 4 botones para poder seleccionar una única señal de salida. Entonces, esto lo podemos compactar o lo podemos simplificar mediante un codificador de 4 entradas, que serían 4 es igual a 2 a la n. Quiere decir que tengo n, necesita ser 2 para que se cumpla la igualdad acá de 4 igual a 2 a la n. Entonces necesito como mínimo 2 salidas para poderle asignar a cada entrada un código. Entonces, de pasar de 4 entradas voy a pasar a tener 2 salidas pero codificadas. Es decir, que si la persona o el usuario presiona acá en SG, entonces voy a suponer que las otras están en 0. Voy a hacer un codificador puro y a esta les voy a asignar un código. El código va a estar acá. Este va a ser el código de salida. Entonces usted le puede decir, bueno, el código de salida pues va a ser el 0. Es decir, con 2 bits sería el 00. Si la persona presiona una señal o el botón de electroencefalografía, solamente ese botón, entonces le asigno un código acá en esta parte. Digamos que puede ser el 1, puede ser 01, que es el 1 en binario. Si la persona presiona el botón de electromiografía, entonces le asigno otro código que puede ser el 2, que en parte binaria sería el 10. Y si la persona presiona el electrooculograma, entonces las otras no van a estar activadas. Vamos a suponer que solamente está presionando un solo botón de estos. Y le puedo asignar otro código que sería el 3, que sería el 11. Ok, entonces estas son las salidas, dos salidas que está acá, C sub 0 y C sub 1. Y estas son las entradas, E sub 0, que es señal cardíaca, E sub 1, que es una señal electroencefalográfica, E sub 2, que es una señal electromiográfica, y E sub 3, que es una señal electroculográfica. Ustedes pueden diseñar, digamos, a partir de esto, pues lo que es el plano circuital.
Le aplicaríamos de acá pues una especie de min términos, seleccionando esto, digamos que C sub 0 puede ser igual a E sub 0 negado por E sub 1 negado por E sub 2 por E sub 3 negado más por este 1 que falta acá sería E sub 0 negado por E sub 1 negado por E sub 2 negado y E sub 3. Ok. De hecho, esto se puede simplificar un poquito más aplicando las propiedades de álgebra booleana. A lo igual también se pueden sacar lo que es C sub 1 sacando min términos a este lado. Pues ya se puede ser por min términos o más términos. Listo. Un ejemplo de un codificador puede ser el codificador 74147. Esta es la serie y esta es la referencia del codificador. Es un codificador de BCD a 7 segmentos. Entonces digamos que podemos tener un sistema BCD que es del sistema decimal al sistema BCD. Voy a pasar de sistema decimal al sistema BCD. Entonces este sería el sistema decimal. Voy a tener los números del 0 hasta el 9 o del 1 al 9. Y el 0 es por defecto en el que va a aparecer, ¿cierto? Entonces, digamos que si la persona presiona el número 9, entonces aquí está activado por nivel bajo. Si aquí hay un 0, no me importan las otras combinaciones. Si aquí se presionó en el dígito 9, aparece un 0, es con lógica inversa. Entonces, presión del 9 acá, eso yo lo puedo codificar. Entonces estoy mandando la activación de A y la activación de D por lógica inversa. Entonces activo con ceros y apago con unos, ¿cierto? Entonces este sería el 9. Digamos si activo el 5, solamente presiono ese botoncito que es el 5. El 5 de parte binaria pues sería este y sería este que pesa 4 y este que pesa 1 serían 5. Si el usuario presiona lo que es el dígito 1, que es el que está acá, pues el 1 sería solamente activando el último bit menos significativo. Y por defecto, si no presiona ninguno, pues le voy a mandar todo en 0. Esto está con lógica inversa. Listo. Entonces, el usuario puede presionar en este teclado matricial 4×3 cualquier dígito de los que están acá, de estos 10 dígitos. Y esto lo voy a poder representar, 10 dígitos los voy a poder representar en solamente 4 dígitos. Entonces, muchas entradas, pocas salidas, solo que estas salidas están codificadas. ¿En qué código? En el código BCD. También puedo tener codificadores del sistema octal al sistema binario. Y digamos aquí tengo, también es un codificador de octal a binario. Se encuentran los circuitos integrados 148. De la serie 74. Listo. Vamos a pasar a lo que son los decodificadores. Un decodificador lo podemos comprender como un circuito combinacional que va a tener n entradas y va a tener 2 a la n salidas. Entonces van a ser pocas entradas, n bits, y voy a tener muchas salidas, 2 a la n bits. Entonces, el decodificador sirve para descompactar la información o descomprimir esa información que yo tengo compactada. Entonces se supone que en esta parte viene un código y estas salidas se van a activar de acuerdo a un único código en la entrada. Listo. El ejemplo inverso, como lo vimos con los codificadores, si yo tengo dos cablecitos que me traen el código, sea C sub 0 y C sub 1, las entradas del codificador, del decodificador. Esto es un código de activación y aquí voy a tener 4 salidas. Entonces tengo n entradas, que es igual a 2, y voy a tener 2 a la n salidas, que sería igual a 2 a la 2, que sería igual a 4 salidas. Entonces los códigos posibles con 2 bits sería el 00, que es un código, el 01, que es otra combinación de código, el 10, que es otra combinación de código, y lo que es el 11. Entonces estos son códigos.
y de acuerdo a como yo quiera decodificar el sistema, yo digo, bueno, si me ingresó el código 00, activo solamente la señal cardíaca. Si me llegó el código 01, entonces activo la señal electroencefalográfica. Si me llega el código 10, activo solamente la señal electromiográfica. Y si me llega el código 11, activo la señal electrooculográfica. Listo, entonces aquí voy a activar de acuerdo a un único código de entrada, activo una salida. Ante un único código de entrada, activo una salida. Ante un único código de entrada, activo una salida y podemos hacerle un plano circuital. Entonces digamos que, ¿cómo voy a activar la señal electrocardiográfica? Pues se va a activar por el código que sería aquí, pues sería C0 negado y por C1 negado, ¿cierto? Que son las variables que vienen codificadas. Y así podemos sacar el plano circuital para EEG, para electromiografía, electroculografía, etc. Listo. Ejemplos de decodificación. Uno de los ejemplos más habituales en la decodificación es el del código BCD. Entonces voy a tener varias referencias. Vamos a tener el 7447, 7448, dependiendo si yo tengo un display ánodo común o cátodo común. Entonces, ¿qué espera el decodificador? El decodificador espera un código y yo le voy a asignar lo que es el código BCD, que es el código decimal codificado en binario, ¿cierto? Donde utilizo 4 bits para representar los dígitos decimales del 0 al 9. Entonces aquí hay 8 resistencias para proteger cada LED del display, 7 segmentos. Entonces el decodificador que yo construyo a partir de una tabla de verdad de lo que es el código BCD al display 7 segmentos, se puede resumir en 7 planos circuitales. Un plano circuital para controlar el segmento A, que es el que está acá. Un plano circuital para controlar el segmento B. Otro para C, D, E, F y G. Entonces, este arreglo de todas estas compuertas representan una decodificación de un código, que es el código BCD, ¿cierto? Donde voy a tener la variable A, B, C y D, que es el código BCD. 4 bits que me van a permitir representar los dígitos decimales. Entonces, un circuito integrado, referencia 7447 o 7448. Listo, todo eso yo también lo podría elaborar en códigos de programación. Este código que está aquí es una forma de poder programar un decodificador o un codificador. Simplemente basta de utilizar una estructura case. Esta sintaxis de este código está programado en VHDL, que es un lenguaje de descripción de hardware de alta velocidad de integración. Entonces en la estructura case decimos, bueno, si la entrada es 000, que es una entrada particular que es un código, pues yo activo determinada salida. Si mi entrada, cuando mi entrada es 001, entonces yo activo determinada salida. Cuando mi entrada es 010, entonces activo determinada salida y así sucesivamente, ¿cierto? Ante un único código en la entrada, activo una salida. Entonces aquí tengo 3 variables o 3 bits de entrada y voy a tener 8 salidas del 0 al 7. Listo. Otro elemento fundamental en lo que es la lógica combinacional corresponde al multiplexor. El multiplexor es un circuito secuencial de 2 a la n entradas. Aquí voy a tener 2 a la n entradas. Voy a tener una única salida, que vamos a decir que es z. Y aquí vamos a tener n entradas de control. Entonces, internamente un multiplexor, también le dicen que es el MUS, para denotar un multiplexor. Entonces el MUS internamente es como un cortocircuito, donde el control que está aquí, es como un interruptor, el cual va a switchar si deja pasar o la entrada I sub 0 o si deja pasar la entrada I sub 1.
Entonces son circuitos selectores. Entonces aquí vamos a poner que son circuitos selectivos o selectores, los cuales van a transmitir a la salida una única entrada mediante un circuito de control que está en la parte inferior. Pues va a estar denotado por un cuadrilátero con esta estructura, como un trapecio. Listo. También se puede programar en lo que es VHDL, que es el lenguaje de descripción de hardware de alta velocidad de integración. Entonces podemos decir, vea, pues utilizaríamos un condicional if. Entonces, si el control vale 0, entonces yo a z le transfiero a, ¿cierto? Entonces a z le transfiero a. Pero si no, a z le voy a transferir b. Eso en una tabla de verdad sería de la siguiente forma. Si yo tengo este multiplexor, podríamos elaborar la tabla de verdad, digamos así, de esta forma, S y Z. Si S vale 0, entonces yo a Z le transfiero el valor de A, pero si S vale 1, yo a Z le transfiero el valor de B. Podríamos elaborar una función lógica por min términos. Yo digo Z es igual a ¿quién? A A por S negado más B por S. Entonces de esta función lógica pues podemos hacer un plano circuital. Entonces sea A, B y S. Aquí yo tengo una compuerta negadora. Y esta compuerta negadora pues está conectada a una compuerta multiplicadora en esta parte. Y también tengo una compuerta multiplicadora acá. Que multiplica a B y que multiplica a S. Y esto con una compuerta OR. Y este sería Z, sería el plano circuital de un multiplexor. Entonces la selección yo la puedo hacer mediante compuertas, sacando la tabla de verdad del multiplexor, y también la puedo hacer en programación. Total, son circuitos selectores, necesitaría una estructura case o un condicional if. Listo. También lo podría hacer de forma concurrente, entonces decirle a Z le voy a asignar A cuando S vale 0, si no le asigno B, porque S puede ser 0 o es un 1, deja pasar o a A o a B. Cuando tengo múltiples variables, aquí tengo 4, es decir, 2 a la n, entonces n necesariamente tiene que ser igual a 2. Entonces el switch necesita 2 bits. Entonces decimos, en la combinación 0, 0, cuando S vale 0, 0, a Z le transfiero el valor que está en A, pero cuando S vale 0, 1, porque necesita 2 bits, a Z le transfiero B, y cuando S vale 1, 0, a Z le voy a transferir C. En otro caso, pues a Z le voy a transferir D. Esa sería la forma de programar los multiplexores en VHDL, y también le puedo hacer una tabla de verdad. Solamente necesitarían dos variables, digamos, sería S sub 0 y S sub 1. Tendríamos Z, entonces en la combinación 0, 0 a Z le transfiero A, en la combinación 0, 1 a Z le transfiero B, en la combinación 1, 0 a Z le transfiero C, y en la combinación 1, 1 a Z le voy a transferir D. Listo. Estos multiplexores es de lo más utilizado en electrónica. Entonces es importante estos multiplexores porque vamos a tener sistemas donde vamos a tener múltiples señales. Y habitualmente esas señales nosotros necesitamos pasarlas por un conversor análogo digital. Entonces, si yo tengo señales electroencefalográficas, pues habitualmente tengo múltiples canales, digamos que puedo tener 32 canales que yo necesito digitalizarlos con una conversión análogo digital, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es tener un conversor análogo digital y hacer el switcheo de todos los canales para hacer la digitalización. En este ejemplo particular, en este multiplexor analógico, vamos a tener, digamos, aquí un puente de Wheatstone, puede ser para censar temperatura, puedo tener una termocupla, que es un sensor generativo, este es resistivo, puedo tener un sensor de corriente, puedo tener un sensor óptico.
Entonces puedo tener 4 sensores que necesito digitalizarlos en un sistema, digamos un microcontrolador, que es un sistema digital. Entonces le voy a poder hacer el switcheo con la parte inferior. Si tengo 4 variables a las entradas, como lo hicimos ahorita, 4 es igual a 2 a la n necesita ser 2, por eso tengo el A sub 0 y el A sub 1. Entonces en la combinación 0, 0 del control le dejo pasar aquí, hacer la conversión análogo digital al sensor que está en el puente de Wheatstone. Cuando tengo la combinación 0, 1 le dejo pasar a la conversión análogo digital a la termocupla. Cuando tengo la combinación 1, 0 en el control, dejo pasar el switch 3, que es un sensor de corriente, para hacer la conversión análogo digital. Y cuando tengo la combinación 1, 1 en el control, dejo pasar lo que está en el fotodetector o en el sensor óptico. Entonces voy a hacer el switcheo según el control, dejar pasar cualquier variable que yo esté sensando. Voy a tener 4 sensores diferentes, puedo tener múltiples canales y operarlas con una sola entrada. Entonces el multiplexor me permite hacer selección de cuál quiero trabajar dado un circuito de control. Habitualmente pues hemos trabajado lo que es el 4052, que es un multiplexor y al mismo tiempo es un demultiplexor que tiene 2 canales. Habitualmente tiene digamos que es la parte Y, donde aquí tenemos a Y, tengo Y0. Si lo montamos así sería, tengo en este pin tengo a Y0, en el siguiente pin tengo, aquí en el pin 5 tengo a Y1, en el pin 2 tengo a Y2, en el pin 3 tengo, en el pin 4 tengo a Y3 y solamente voy a tener una salida, que va a ser Y. ¿Cómo voy a hacer el switcheo? Con estas variables que están acá, que representan el control. Como tengo 4 entradas, pues necesitaría 2 controles, lo que es A y lo que es B. Y ante cada una de estas combinaciones, pues voy a transferir a la salida una sola entrada. Listo. Otro concepto muy importante es lo que es el demultiplexor. Bueno, el demultiplexor, digamos que se puede ver como un decodificador con entrada de habilitación. Esquemáticamente o gráficamente vamos a tener que es el proceso inverso a la multiplexación. La demultiplexación, o también denotado demus, vamos a tener una sola entrada. Una sola entrada, en el caso contrario sería Z, y voy a tener 2 a la n salidas, múltiples salidas. Entonces aquí voy a tener una salida, una salida, una salida. Voy a tener múltiples salidas y aquí voy a tener n entradas de control, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a las entradas de control, a la combinación de mis entradas de control, de mis n entradas de control, yo puedo hacer que esta salida Z, esta entrada Z, o se pase por este canal, o por este canal, o por este canal, o se transmita por cada uno de estos canales. Listo. También yo lo podría trabajar como un decodificador con entrada de habilitación, ¿cierto? Si yo combino lo que es la entrada de datos, que es esta que está acá, y lo que son las n variables de control, si yo eso lo combino, yo podría tener un decodificador con entrada de habilitación. Entonces, ¿qué diríamos con la habilitación? Vamos a suponer que yo tengo un enable, que es la entrada, voy a decir que es el enable. Si mi entrada vale, digamos, 0, entonces no me importa cómo estén las entradas de control A y B, no me importa. El sistema va a estar apagado, ¿cierto? Pero si mi enable, digamos, está en 1, entonces ya mi sistema sí va a responder a las entradas de control. Entonces, si el control tiene la combinación 0, 0, yo activo una salida. Voy a activar la salida 1, S1, y apago las otras. Si yo tengo la entrada de control 0, 1, pues activo otra salida. Voy a activar S2 y apago las otras. Si tengo la combinación 1, 1, 0, entonces activo S3 y apago las otras.
Y si tengo la combinación 1, 1, pues activo S4 y apago las otras, ¿cierto? Entonces, este sería un decodificador con entrada de habilitación. Muchos sistemas digitales tienen lo que es el enable, que es el habilitador del sistema. Cuando está activado o desactivado el habilitador, puede que el sistema funcione o que simplemente no responda. Listo. Otro concepto importante dentro de lo que es la lógica combinacional es la ALU, que es la unidad aritmético-lógica. Esa es la que se encarga de hacer todas las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y división. Entonces digamos que aquí ingresa un número A, ingresa un número B. Podemos aquí hacer una selección de lo que es la operación. Si yo quiero entrar a sumar A más B o si quiero restar A más B, si quiero multiplicarlas, dividirlas, voy a obtener el resultado y habitualmente voy a tener un residuo, ¿cierto? Ese residuo puede ser el carry de salida, o sea, o el valor que queda sobrando. Entonces, digamos, aquí está lo que es la ALU, la operación, se denota con este símbolo. Entonces tengo una entrada de dato A, una entrada de dato A, B, tengo el carry de salida, también puedo tener el carry de salida, y, y acá me arroja el resultado, ¿cierto? Estos sistemas, digamos, si tengo una multiplicación, pues voy a necesitar acumuladores, entonces ingresan las realimentaciones, pero ya eso hace parte de los sistemas secuenciales, los cuales vamos a trabajar en posteriores clases.